Primera pregunta, ¿tienes más dinero que The Gref? ¿Sí o no? Solo sí o no. Yo creo que sí. Vale, aquí como veis se nos comenta efectivamente el propio Westcol ya nos va adelantando que bajo su análisis, bajo su previsión, tiene más dinero que el propio Gref. También veíamos la reacción de este otro creador. Hay que mover muy bien el capital para tener a día de hoy, y con los años en los que lleva siendo grande Westcol en redes, hay que haber movido muy bien el dinero y haberlo gestionado muy bien para tener más dinero que Gref. De ser cierto, esto es una auténtica salvajada. Pero aún así no nos adelantemos y veamos la respuesta. Pues parece ser que solo estabas pensando lo que llevas puesto encima. Vale, ya vemos que efectivamente esta primera pregunta es falsa, pero también se puede deber a que el polígrafo haya interpretado la reacción de la persona que contestaba y realmente en su análisis esa persona creyese que sí. Por interpretar las pulsaciones de esa manera, un pequeño titubeo en la respuesta que la máquina haya detectado pero que los humanos no podamos, seguramente le habrá dado la respuesta como incorrecta, pero a mí también me resulta un poquito raro. Puede que según el análisis de Westcol efectivamente él sí tenga más dinero que Gref, porque Westcol está metido en muchos negocios. Pero vamos a ver igualmente la justificación de esta pregunta. O sea que no. Ha mentido. El señor del polígrafo es muy top. Yo creo que sí, pero no. Digo creo porque yo no le he revisado. Sin argumento. Sin argumentos, sí, esas. Es algo que no puedes comprobar. Exacto, yo no sé si tengo más. Vale, como os iba comentando, ya os lo pongo en pantalla completa. Es algo muy difícilmente comprobable, es algo que es demasiado complicado de ver. Más o menos uno puede hacer una estimación y le puede parecer que tiene más dinero que la otra persona, porque Gref, ya os voy adelantando, tiene comprados más inmuebles que negocios. Gref está metido en el inmobiliario sobre todo, y Westcol en las empresas, y siempre un negocio va a ser más rentable que una empresa. El inmobiliario es más estable, pero a cambio da menos rentabilidad. De lo contrario, las empresas no existirían, todo el mundo estaría metido en el inmobiliario. Puede que el propio Westcol haya tenido en cuenta la previsión futura, la expectativa, haya capitalizado a unos poquitos años y diga, de aquí a nada voy a tener más dinero que Gref, así que voy a responder que sí al polígrafo. Más dinero que él. Yo diría que creo que sí, pero de pronto mi subconsciente dice que no. Qué locura de máquina. Vamos a una segunda pregunta que puede ser muy interesante. ¿Las apuestas que has hecho con Gref sobre tu combate van en serio? La gran pregunta respecto al tema del combate, fuera de hablar de patrimonios, que es la bolsa que está en juego. También se jugaron por ahí, si no me equivoco, una moto que tiene Westcol en el setup. Por tratar el propio Gref de marcar un poco de territorio, esto también es una pregunta muy interesante y que concierne a lo económico, así que vamos a ver qué nos responde. La del dinero, la del muñeco, todo. Sí. De verdad. No me lo puedo creer, Westcol. Y aquí nos responde efectivamente que en un principio se lo habían tomado a broma. No me extraña también con el dineral que ganan estos creadores que al final el apostarse la bolsa se lo tomen un poco a broma, en el sentido de al final el que pierde no tendría que darle la bolsa obligatoriamente al otro, a lo mejor se dejan ir un poco y al final la parte perdedora no paga y no pasa nada. Seguramente de ahí que el propio Westcol haya querido mantener que sí se lo tomaba en serio, pero en el fondo supiesen que para las cantidades que son irrisorias, que son chiquitísimas en comparación a lo que ellos ganan, el premio al final de ganar en la velada es algo por cuantía anecdótico. Bueno, pues sí, sí. No van todas en serio. No, por lo menos todas no, porque Ah. es que hemos hablado mucha en eso. Y esas te agarra el polígrafo. En esas te Bien. agarró. O sea, es que hemos dicho muchas cosas, pero la mayoría sí van en serio. Pero ¿cómo que mayoría si hemos apostado dos cosas? Bueno, o esa máquina, papi, tiene magia, alguna vuelta. A mí me encanta además estas expresiones de Westcol. En un principio efectivamente sí, lo que se habrían apostado eran simplemente dos cosas, como os comentaba, la bolsa y esta especie, si no me equivoco, es un muñeco que hay en el setup de Westcol. Ya digo, un elemento decorativo, pero que es más por valor sentimental que económico. Y ya veremos en qué queda efectivamente lo de jugarse la bolsa, si ya, según palabras del propio Westcol, se lo estaban tomando a broma. Hemos apostado muchas cosas. Pero ya después el día que tenga que ser, o sea, ese día empezamos a decir, hey, usted me debe esto, hey, esto. Y ya vamos a ver que sí, que no. O sea, Westcol acaba de Vale. decir que terminamos el combate y entonces vemos que sí y que no. No iba muy en serio entonces. Ok. ¿Has generado con Kik más de 5 millones de dólares? Y efectivamente, esta expresión de la cara de Gref es la que se nos quedaría a todos, porque aquí viene la tercera pregunta y el segundo motivo por el que nacía este contenido, que era acerca de si Westcol ha ganado 5 millones como mínimo en
con Kik a día de hoy. Parémonos un segundo a pensar las barbaridades de dinero que se gana con el tema del streaming. También es verdad que esto lo ganan los más grandes, motivo por el que, como es lógico, nos da curiosidad a todos saber la respuesta. No. Pues no debe estar muy lejos, ¿eh? Dice la verdad. Sí, yo también creo exactamente igual que Gref, no debe estar muy lejos. Veamos cómo complementa la respuesta, porque no olvidemos que en un primer momento cuando se responde a un polígrafo es solo con el sí o con el no y luego le dan un espacio a la persona para que explique. Pero yo también pienso exactamente igual que Gref que tiene que estar bastante cerca. ¿Pero te queda poco? Sí, va casi llegando. Por ahí. Y el señor del polígrafo, que es lo mejor que hay, efectivamente le hace la subpregunta de si le queda poquito, a lo que Westcol responde que sí. Yo también pienso que ha generado más de 4 millones de dólares, eso seguro, y por tanto tiene que estar de los 4 a los 5 millones de dólares. Ahí sí. Le hace otra pregunta extra y la responde. Es brutal. Exacto. ¿Crees que Kik me ofrecería a mí más dinero que a ti? Otra pregunta muy buena, a la que no pensaba reaccionar. Yo creo que la respuesta está clara y que dirá que sí. Pero bueno, esto sería las cifras actuales de momento. Veremos luego la expectativa de crecimiento que sigue teniendo Ibai y la expectativa futura de Westcol. No olvidemos que en el caso de Ibai ocurre un poquito como países como Alemania, que ya han crecido lo que tenían que crecer. Alemania llega hasta donde llega y crecer un 2,5% es para descorchar champán. En cambio, muchas potencias económicas del sudeste asiático tienen una expectativa futura mucho más grande, aunque todavía no estén en el lugar, en el puesto de Alemania. O sea que esta pregunta en el fondo también habría que cogerla con pinzas porque es a cifras actuales, sin tener en cuenta previsión a futuro, la expectativa futura de cada creador, lo que le queda por crecer. A futuro perfectamente esta respuesta podría ser distinta. Y que por tanto al final Westcol siguiese teniendo el contrato más caro de todo el streaming de habla hispana, que es lo que tiene a día de hoy, por encima de Ibai y por encima de Gref. Sí. Dice la verdad, seguro. ¿Verdad? Vale. Muy bien, muy bien. No, te De él veo, no le pagarían bastante. te veo sincero. Sí, De no, de yo momento. hablando sincero, yo no soy mentiroso, bro. Vale, como os iba comentando, en un primer momento, la primera pregunta de todas era bastante polémica. Yo esa primera pregunta la cogería con pinzas. Como os comentaba, os desarrollo un poquito más el primer apartado. Gref está metido en el inmobiliario. En concreto, él como lo hace es con un fondo de inversión en Andorra, un fondo de inversión de capital privado, en el que hay varios socios más. Él utiliza este vehículo financiero para ir comprando inmuebles en Andorra. De hecho, uno de los últimos movimientos que se le vio es comprar todo un edificio, es decir, un inmueble multipuerta con muchas puertas, un bloque de pisos, vaya, y lo hizo efectivamente a través de este instrumento financiero. Gref sobre todo está metido en el inmobiliario. Luego también veíamos en algún tour que se había hecho por su casa en una visita con otros creadores. En esto último no sé en qué medida, hasta qué punto, en activos reales pensados para especulación, sobre todo en zapatillas, en sneakers. Mostraba en algún tour por su casa, por vídeos que estaban grabando otros creadores que estaban de visita donde vivía y de donde se va a mudar próximamente después de la velada. En este tour el propio Gref mostraba cajas de zapatillas que estaban sin usar y me la jugaría que muchas de ellas siquiera sin abrir. Estos negocios evidentemente son en distintos órdenes de magnitud. Por mucho que uno trate de especular con ciertos productos de fácil portabilidad, por ejemplo con sneakers, con zapatillas, difícilmente va a poder superar las rentabilidades del mercado inmobiliario. Pero que sepáis, por ejemplo, que es otra fuente de negocios. También no sé hasta qué punto el propio Gref tenía algo de las empresas de X-Controllers, X-Shares y todas estas, o incluso de Remoto. No sé hasta qué punto incluso podría tener algo del accionariado de estas empresas con las que ha colaborado durante tantos años, pero si es así debería ser en un principio muy poquita cosa. Esto por lo que sabemos. Es un análisis superficial con la información con la que contamos, que es una información sesgada porque obviamente no estamos en su cabeza. Igualmente, como veis, la inmensa mayoría de sus negocios fuera de YouTube, hasta donde tenemos información, vuelvo y repito, están en el sector inmobiliario. En cambio, Westcol lo ha hecho al contrario. Westcol está totalmente metido en los negocios. Es verdad que gracias a que los inmuebles se alquilan pueden dar flujo futuro, pueden dar un flujo de caja, que es muy interesante, pero nada comparable a las empresas. El propio Westcol tiene una discoteca muy famosa en Medellín, de donde él es, que se llama Dulcinea. Si no me equivoco, es el dueño en la
totalidad del negocio, no hay otros socios, está él solo, por lo que nos comentaban también algún que otro creador del streaming de Argentina que había hablado con él fuera de cámaras. El propio Westcol tendría en su haber una o más de una tienda de zapatillas, por ejemplo, lo que constituye otro negocio más, y como vamos viendo presenta una cierta tendencia a meterse en negocios que generen por tanto flujo de caja. Sí que es verdad que los inmuebles pueden ser parecidos, aunque generen algo con los alquileres, pero el beneficio real de los inmuebles es con su venta. Al final, amortizar un inmueble solo con el alquiler provoca que te puedas estar esperando 15, 17, 20, 22 años, es decir, es demasiado tiempo. Teniendo presente este esquema que os acabo de explicar, no sería de extrañar que de aquí a unos poquitos años el propio Westcol terminase teniendo más dinero que Gref y de una forma mucho más sencilla de lo que parece.